En esta sesión hablaremos de fertilización edáfica, periodos de fertilización y fertilización foliar. La granadilla. Buenos días, en el día de hoy les vengo a hablar de la fertilización en el cultivo de granadilla. Es importante tener en cuenta que el plan de fertilización que se establezca para el cultivo va muy de la mano con el análisis de suelo que se realice al inicio del mismo. Tener en cuenta que para determinar los niveles de nutrientes y también determinar las cantidades de producto que se requieran aplicar en ciertos periodos, siempre debemos tener a la mano los resultados del análisis de suelo, ya que esto nos permite ser más exactos en el manejo y además hacer aplicaciones oportunas de los elementos o productos que se requieran utilizar. Por tal razón, siempre es recomendable el apoyo de un asesor técnico, un asistente técnico o ingeniero agrónomo que tenga la capacidad de realizar este proceso de seguimiento y de análisis de suelo, además de realizar una interpretación adecuada de estos resultados. De esta manera pues nos permite hacer un buen diagnóstico, establecer desde el inicio del cultivo un muy buen plan de fertilización y además de eso también implementar las estrategias que se requieran durante toda la etapa fenológica del cultivo. El laboratorio y los análisis físico-químicos específicamente son esenciales aliados para la toma de decisiones para el óptimo desarrollo de los cultivos. Podemos caracterizar los recursos más importantes, tales como el suelo, las aguas de riego y el material vegetal, ya sean las hojas o los frutos. Determinar la presencia y la cantidad de elementos y compuestos que beneficien el óptimo desarrollo del cultivo, así como los contaminantes, tales como residuos de pesticidas y metales pesados, los cuales presentan inconvenientes para la salud, tanto del medio ambiente como humana. El éxito en la calidad de los resultados dependen del uso crítico y racional de todas las metodologías basados en estándares internacionales, en normatividad internacional, tales como la ISO, USPA, para el caso de Estados Unidos, y otras organizaciones que dictan los parámetros fundamentales para realizar análisis de calidad. Bueno, para el tratamiento de las muestras es necesario realizar el seguimiento de normas internacionales, tales como la ISO o estándares de la USPA, entre muchas otras organizaciones dedicadas al control y la provisión de información comprobada y validada para realizar los análisis. La muestra es el ítem más importante de todo el análisis. Debe representar toda la información que deseamos extraer e interpretar de los cultivos. Por tal motivo vamos a hacer una separación entre lo que son micronutrientes, metales pesados y residuos de plaguicidas. En el caso de los micro y macronutrientes es necesario conocer y determinar la cantidad, la presencia tanto en el suelo como en el material vegetal con el objetivo de realizar planes de fertilización adecuados que no sumen un sobrecosto a los recursos y que aporten eficientemente a la planta. Cada una de las muestras de suelo que recibe el laboratorio de LST se recolectan en bolsas selladas como estas, una bolsa Ziploc en donde se mencionan cada uno de los parámetros que se van a analizar, quién la colecta, cuál es el cliente, los números de contacto, asimismo el cultivo asociado para esta muestra. Posterior a ello, lo que nosotros hacemos es recibirla, registrarla y posterior a ello se saca una porción de este suelo para cada uno de los laboratorios para realizar las diferentes pruebas o análisis físico-químicos. Como podemos observar en la tabla, se puede evidenciar los niveles óptimos de nutrientes que el cultivo de granadilla requiere para su desarrollo, su óptimo desarrollo, donde pues encontramos elementos como el nitrógeno, la materia orgánica, el potasio, que básicamente son nutrientes esenciales en las etapas de todo el cultivo y que son elementos primarios que requiere el cultivo para su desarrollo. También unos balances y unos niveles óptimos de elementos secundarios y elementos menores que básicamente van a complementar todo el plan de fertilización y que son esenciales en ciertas etapas del cultivo, principalmente en etapas de floración, en etapas de fructificación y posteriormente en la etapa productiva.
es importante que dentro del plan de fertilización que se implemente para el cultivo de granadilla tengamos muy en cuenta estos niveles críticos que el cultivo de granadilla requiere. Por ende, los resultados del análisis de suelo nos van a permitir determinar cómo están esos niveles críticos y cómo están esos niveles de disponibilidad de nutrientes en el suelo. De igual manera, acorde también al balance que el cultivo o la planta requiera, dependiendo de la etapa fenológica en la cual se encuentre. Esto nos permite implementar una buena estrategia nutricional, un buen manejo nutricional del cultivo y balancear todo este proceso, permitiéndonos un desarrollo óptimo de la planta durante todo su ciclo de desarrollo. Recordemos que en la nutrición de las plantas encontramos nutrientes primarios y nutrientes secundarios. En el caso de los elementos primarios se encuentra el nitrógeno, el fósforo y el potasio, debido a que son elementos esenciales en todos los procesos de desarrollo de la planta. Básicamente cumplen funciones durante toda la etapa de desarrollo del mismo y son esenciales para que la planta tenga un óptimo desarrollo. Dentro de los elementos primarios también podemos catalogar nutrientes como el calcio, debido a que interviene en diferentes procesos específicos y esenciales de la planta, y también, digamos, se ha contemplado hoy en día como un elemento primario dentro de este proceso de nutrición. Diferente a los elementos secundarios. Los elementos secundarios, nutrientes secundarios, básicamente son aquellos que la planta requiere en menores proporciones con respecto a los elementos primarios y actúan en determinados momentos del estado de las etapas fenológicas. Algunos sí intervienen durante todo el proceso de desarrollo de la planta, sin embargo, se diferencian la diferencia con los elementos primarios es que son requeridos en proporciones mucho más bajas con respecto a los demás. Entonces, básicamente de esta manera podemos nosotros determinar cuáles son los elementos primarios, cuáles son los elementos secundarios que en el cultivo de granadilla pues se requieren y son esenciales para un óptimo desarrollo del cultivo. Dentro del plan de nutrición es importante identificar algunos síntomas de deficiencias que normalmente se pueden evidenciar en el cultivo de granadilla por nutrientes. De esta manera podemos también identificar si estamos presentando algún problema con respecto a deficiencias nutricionales o desbalance en las aplicaciones que se vengan implementando. Por ejemplo, iniciamos con el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento esencial en todo el proceso de fertilización, debido a que es un elemento mayor. Normalmente las deficiencias del nitrógeno a nivel de cultivo de granadilla se observa en las plantas adultas o incluso en plantas en etapa de desarrollo, donde se observa una clorosis generalizada en las hojas maduras y un desarrollo o un menor tamaño de la lámina foliar, es decir, que las hojas no tienen un desarrollo o un crecimiento adecuado, o sea, disminuyen su área foliar, su tamaño, y además van acompañadas de una clorosis generalizada, es decir, un amarillamiento generalizado de la planta. También tenemos otro elemento como el fósforo, que es un elemento que es fundamental en todos los procesos de estimulación del sistema radicular y de floración. Básicamente, pues este nutriente, tengamos en cuenta también que es un elemento que se encuentra en muy bajas proporciones en el suelo, es decir, no es tan disponible en el suelo, por ende, normalmente las fertilizaciones se deben complementar con muy buenas fuentes de fósforo desde etapas iniciales del cultivo. El análisis de suelo es una herramienta que nos va a mostrar esos niveles de fósforo y sus cantidades disponibles que se encuentran en determinado momento, para asimismo poder complementar las cantidades que requiera el cultivo de acuerdo a su etapa productiva. Debido a las características del suelo, normalmente el fósforo es un elemento que es retenido por las cargas del suelo, y también su disponibilidad se limita muchísimo dependiendo del tipo del suelo, del tipo de cargas positivas y negativas que hayan en el suelo. Allí pues se tienen en cuenta otras propiedades químicas del suelo, como es la capacidad de intercambio catiónico o el nivel de acidez. De cierta manera, pues esas características químicas del suelo también son parámetros que determinan de cierta manera la disponibilidad de los nutrientes, como el fósforo. Dentro de los síntomas de deficiencia de fósforo que se pueden encontrar en el cultivo de granadilla corresponden a la presencia de una coloración oscura en las hojas.
y un abultamiento en la zona intervенal, quiere decir en la zona interna de la hoja, donde se ven las nervaduras. Posteriormente, estas hojas se tornan de un color verde intenso y después tienden a tornar unas coloraciones moradas. Esto básicamente está asociado con deficiencia de fósforo. También pueden presentarse en algunos otros síntomas, como es el caso de afectación en los bordes de la hoja o la lámina foliar, con presencia de ondulados y disminución en el tamaño de la lámina foliar, es decir, en el tamaño de la hoja. No hay un crecimiento uniforme y hay una disminución en el desarrollo del área foliar. Otro de los elementos importantes que tenemos es el potasio, que es un nutriente que básicamente está asociado a etapas de producción, etapas de llenado y también de desarrollo de la planta. Puede cumplir otros procesos importantes como es el manejo estomático con respecto a disminuir los niveles de estrés en la planta. Sin embargo, pues este producto es requerido por la planta en mayor cantidad en las etapas de producción. Está asociado, como les decía, a todos los procesos de llenado, de cuajado de frutos y de formación de los mismos. Sus síntomas generales, básicamente los síntomas de deficiencia, consisten en presencia de clorosis marginal de la hoja. Posteriormente se presenta una necrosis en la parte de la nervadura central, que va acompañada en algunas ocasiones con una quemazón, se puede decir, o una afectación leve en la parte apical de la hoja, muy característica de la deficiencia. En los frutos, por lo general, se observan malformaciones y también pérdida de peso del mismo cuando hay deficiencias de este elemento. Y también en frutos, en unas ocasiones se puede observar afectaciones o lesiones que se pueden observar como una hendidura o incluso como una deformación del fruto, que básicamente están asociados también a deficiencias de potasio. En la transición de elementos primarios y elementos secundarios, pues encontramos un nutriente muy importante en diferentes procesos del cultivo, que es el calcio. El calcio hoy en día forma parte de los elementos fundamentales para cualquier tipo de cultivo, y en el caso de granadilla pues juega un papel muy importante en el plan de nutrición, debido a que beneficia todo lo que es el proceso de formación de paredes celulares. Además, es un elemento que es poco móvil en la planta, por ende se debe suministrar de manera continua si es requerido, para fortalecer toda la parte de estructura de la planta y también de consistencia de los frutos, con el fin de garantizar que tengamos frutas de excelente calidad y a su vez disminuir la afectación de plagas y enfermedades, debido a que este elemento también permite que la planta aumente sus niveles de resistencia frente a problemas de agentes patógenos o agentes externos, endureciendo las paredes celulares de todas sus estructuras foliares como hojas, tallos, frutos, entre otros. Entonces es un elemento que juega un papel importante en la planta. Básicamente las deficiencias de calcio se observan en los frutos, donde se pueden presentar problemas de cuarteamientos, es decir, un rajado del fruto o deformación del mismo, que son muy profundos en la corteza y son muy visibles. También se pueden presentar afectación a nivel apical con una hendidura o una pudrición a nivel apical del fruto. Básicamente, pues esta afectación, en el caso del área foliar, se puede observar deformación de los bordes de la lámina foliar y necrosis de las hojas nuevas que son de menor tamaño. También se puede evidenciar una leve disminución del desarrollo del área foliar, pero básicamente los síntomas más evidentes en el caso de deficiencias de calcio corresponden a el rajado de los frutos que se presentan pues en esa etapa. Entonces tengamos en cuenta para el caso del calcio cómo se presentan este tipo de síntomas de deficiencia. Encontramos también el magnesio que es un elemento que muy móvil en la planta, interviene en diferentes procesos bioquímicos y fisiológicos de la planta, hace parte del proceso de fotosíntesis, por ende este elemento permite que la planta tenga un mayor verdor. Cuando hacemos
aplicaciones oportunas de magnesio, podemos observar que la planta presenta una coloración verde más intensa, unas coloraciones muy exuberantes, y también hace que la planta tenga un mejor aspecto en cuanto a su color y se mitiguen problemas de clorosis. Cuando se presentan, por el contrario, problemas de deficiencias, los síntomas van asociados con síntomas de clorosis intervenal, con una franja estrecha de tejido verde rodeado de nervaduras que ocasiona amarillamiento a nivel de la área foliar, es decir, se pueden presentar amarillamientos a nivel general de la planta. Como podemos observar, a nivel foliar la planta se va a ver con síntomas de amarillamiento que normalmente son característicos de deficiencias de magnesio. Por otra parte, tenemos también ya los elementos secundarios, como es el caso del azufre. El azufre también es un elemento importante en todos los procesos de la planta. Corresponden básicamente a nutrientes que son ya asimilados en más bajas cantidades por la planta, pero sin embargo son importantes para todo el proceso de desarrollo. Sus síntomas de deficiencia básicamente están asociados a una baja movilidad que tiene el elemento dentro de la planta, observándose básicamente en las hojas nuevas, donde se observa una decoloración de las hojas, presentando un amarillamiento claro y presencia en los bordes de las hojas como con un aspecto tendiendo a cerrarse o a entorcharse. Básicamente son como los síntomas que van de la mano, van asociados a deficiencias de azufre. En algunos casos pueden confundirse con deficiencias de otros nutrientes como el nitrógeno y el magnesio. Sin embargo, la característica, a diferencia de los demás, es que principalmente se presenta en hojas jóvenes. También encontramos el boro que es un elemento que es poco móvil, la planta lo toma en pequeñas cantidades, sin embargo interviene en unos procesos importantes como es en los procesos de polinización, de formación de las estructuras reproductivas de la flor, y también forma parte de todo el proceso de cuajado del fruto y demás. Algunas deficiencias que normalmente se presentan por parte de este elemento, los síntomas iniciales aparecen en las hojas nuevas de la planta, que se tornan de aspecto coráceo, es decir, que tienden a formarse como hojas, a tener una textura más gruesa. Además tienden a tener un aspecto corrugado o de formación de la misma, y con un tamaño menor al normal con respecto a las hojas normales. También presentan ondulaciones de los bordes y con un acortamiento de los entrenudos de la hoja terminal y la rama, es decir, que cuando se llegase a presentar un acortamiento de los entrenudos entre la hoja y el tallo, ahí muy seguramente pueden ser síntomas de deficiencias de boro. Es importante identificar este tipo de deficiencia, porque normalmente están asociadas también, como les decía, a etapas o momentos de crecimiento de la planta, como es el desarrollo de nuevas estructuras, incluso de estructuras vegetativas o estructuras reproductivas. En frutos se pueden observar algunos abultamientos, engrosamientos de la corteza y menor tamaño de la cavidad seminal, es decir, del lugar donde se almacena la pulpa. Normalmente cuando se observan deformaciones en el fruto o protuberancias o aumentos, digamos, engrosamiento irregular del fruto o formación del fruto, pueden estar asociadas con deficiencias de boro. Y también en algunos casos en donde la parte interna del fruto tiene aumento en cuanto al grosor de la cáscara y hay menor desarrollo de pulpa, el porcentaje de pulpa es menor. Eso también puede estar asociado de cierta manera por deficiencias de boro. Otro de los productos importantes es el manganeso. Básicamente el manganeso, a pesar de que es un elemento menor, también es requerido de cierta manera por la planta de granadilla. Sus síntomas de afectación corresponden básicamente o se observan básicamente en el área foliar, tanto en hojas jóvenes como en hojas viejas, donde se puede observar en el envés de la hoja formación de una mancha color café o marrón que va desde los bordes hacia la parte central de la hoja. En algunas ocasiones se podría confundir este síntoma de deficiencia
con algún problema fitosanitario. Sin embargo, lo característico de la enfermedad es que pues, no se observan esporulaciones, ningún tipo de presencia del patógeno o de síntomas que cause algún patógeno, sino simplemente se observa una mancha que crece en el envés. En algunas ocasiones, cuando los síntomas de deficiencia son muy severos, también se marcan en el haz, pero básicamente presentando ese tipo de deformación y de coloración. Además de ello, también se presenta necrosamiento de la hoja y disminución en el crecimiento del área foliar. Finalmente, otro de los elementos también indispensables en el cultivo de granadilla es el zinc. Básicamente las deficiencias del zinc se observan cuando hay disminución entre el tamaño de los entrenumos de las ramas, además de una reducción del crecimiento de la lámina foliar de la planta, y se torna una forma irregular de la misma. Entonces básicamente pues también está asociada con deficiencias del zinc. El zinc también es un elemento que interviene en algunos procesos como es la formación del tubo polínico y en la eficacia de la polinización en la planta. Entonces también es importante complementar la aplicación del zinc. Tengamos en cuenta que al ser elementos secundarios, la planta lo requiere en cantidades menores y todo va de la mano del análisis de suelo y los resultados que éste nos indique frente a las proporciones o niveles que la planta requiera de este elemento. Para el cultivo de granadilla es importante determinar la metodología de fertilización que se vaya a complementar. En este caso se puede implementar estrategias de fertilización que van de la mano con la fertilización edáfica y también complementando con la aplicación de fertilizantes foliares o la fertilización foliar. Con respecto a este proceso, se pueden implementar diferentes metodologías dependiendo también de las condiciones del suelo, las condiciones y la etapa fenológica del cultivo y también el proceso o digamos del tipo de fuente que se vaya a utilizar. Tengamos en cuenta que el resultado del análisis de suelo nos va a determinar las cantidades, las proporciones y el tipo de fuente que vayamos a utilizar de acuerdo a los elementos que vayamos a complementar al cultivo. En el caso de la fertilización edáfica, normalmente en los cultivos de granadilla se implementa la aplicación de fertilizantes edáficos, que las presentaciones suelen ser normalmente sólidas o granuladas. Esto viene para productos de síntesis química, que en su mayoría podemos encontrar los fertilizantes en este tipo de presentaciones, y es para aplicación sólida al suelo. En algunas ocasiones se aplican productos que vienen en presentación más en polvo o que vienen ya en fuentes sólidas, como es el caso también de las materias orgánicas, de la materia orgánica que también viene en presentación sólida y forma parte también del plan de fertilización, complementando fuentes como el nitrógeno y el carbono orgánico. Por otro lado, la fertilización edáfica también se puede utilizar y normalmente en el cultivo de granadilla para optimizar en algunos procesos el desarrollo del cultivo, es la aplicación de fertilizantes hidrosolubles, que se puede realizar mediante la implementación del sistema de riego si se tiene establecido en el cultivo, o en la mayoría de los casos es la aplicación en drench, que consiste en aplicar una dosis determinada con un recipiente aforado alrededor del área de la zona de raíces, complementando pues digamos los nutrientes que requiera la planta en su momento de acuerdo a la etapa fenológica que se encuentra el cultivo. Entonces son dos metodologías de la fertilización edáfica que se complementan. Nuevamente la repito, es la aplicación de fertilizantes sólidos y la aplicación de fertilizantes hidrosolubles o líquidos. Por otra parte, ya como un complemento a este proceso de fertilización, hablamos de la fertilización foliar, que básicamente es también complementar nutrientes a nivel foliar que son asimilados por la planta y que nos permite en determinado momento contrarrestar algunos síntomas de deficiencias que se estén presentando. Los fertilizantes foliares básicamente su efecto tienden a ser un poco más rápidos con respecto a los nutrientes que se aplican a nivel edáfico, debido a que la planta los va a tomar más rápidamente y de cierta manera nos permite corregir algunas deficiencias que se estén presentando en determinado momento, si es que es el caso.
Entonces el complemento con fertilizantes foliares también nos permite hacer este tipo de procesos y complementan el plan de fertilización. No quiere decir que solamente con la fertilización foliar vamos a contrarrestar todo el plan de nutrición de la planta. Es un complemento al plan de manejo nutricional que se tiene, debido a que la fertilización edáfica pues siempre va a ser el proceso de fertilización más importante en el cultivo de granadilla, y debemos siempre estar complementando nutrientes a nivel de suelo, que es allí por donde la planta toma la mayor cantidad de los nutrientes a través de las raíces, que es básicamente pues el sistema principal por donde la planta absorbe todos los nutrientes y los lleva a todas sus estructuras foliares. Desde el inicio del trasplante normalmente se inicia con un proceso de fertilización que consiste básicamente en aplicación de enmiendas, que son fuentes que complementan elementos como el calcio, como el magnesio, y ayudan de cierta manera también a corregir algunas condiciones de acidez, de pH del suelo y mejorar algunas características físicas y químicas del mismo. La aplicación y la complementación de materia orgánica al suelo también se determina como una fuente nutricional debido al aporte de nitrógeno y materia orgánica que este tipo de compuestos aportan al suelo. Entonces, desde etapas iniciales ya por lo general en los cultivos de granadilla se inicia con una complementación en este tipo de nutrientes. De acuerdo al análisis de suelo, también se determinan si requiere en algún momento aplicaciones con fuentes de síntesis química desde la etapa de trasplante, para contrarrestar de pronto las deficiencias de estos nutrientes que en determinado momento nos muestra el análisis de suelo. Entonces digamos que de acuerdo al periodo en el cual se encuentra el cultivo, debemos determinar también, en base a los resultados de laboratorio, qué tipo de compuestos y de elementos debemos incorporar en el suelo, y asimismo poder determinar a nivel comercial qué producto nos brinda los niveles óptimos y los nutrientes que realmente necesitamos para complementar el cultivo. Luego de que ya la planta inicia su proceso de desarrollo vegetativo y crecimiento en campo, normalmente en el cultivo de granadilla, unos 20 o 15 días después del trasplante, podemos realizar algunos refuerzos de fertilización, que básicamente se complementa con aplicación de fertilizantes hidrosolubles que tienen como base elementos esenciales en la etapa inicial. Tal es el caso del nitrógeno, que nos permite un desarrollo óptimo del follaje, crecimiento rápido de la planta, y aplicación de algunos nutrientes como el fósforo, que también ayuda a estimular el desarrollo del sistema radicular y vegetativo de la planta. Complementando también de igual manera elementos como los elementos menores. Así, de esta manera, desde etapas iniciales vamos balanceando todo el nivel nutricional del suelo y de la planta. Entonces hacemos una fertilización balanceada. Es importante tener en cuenta que a nivel comercial podemos encontrar productos que nos complementan elementos mayores como nitrógeno, fósforo y potasio en diferentes grados de concentración. Sin embargo, hoy en día se deben complementar y hacer mezclas balanceadas, es decir, a estas mezclas de elementos mayores se debe balancear con unas concentraciones y unas cantidades de elementos menores. De esta manera balanceamos muy bien la fertilización, hacemos una fertilización más completa y garantizamos que nuestra planta reciba todos los nutrientes que requiere para todo su proceso de desarrollo. Entonces, durante la etapa de desarrollo siempre tengamos en cuenta que debemos complementar nutrientes esenciales como el nitrógeno, como el fósforo, en determinadas proporciones de acuerdo al análisis de suelo, también algunas concentraciones del potasio. Principalmente pues es un producto que va más dirigido a la etapa productiva, sin embargo requiere algunas cantidades en menor proporción durante la etapa vegetativa, y obviamente elementos menores que son esenciales en determinados procesos fisiológicos de la planta. Durante la etapa productiva pues allí ya el balance en cuanto a nutrientes va más de acuerdo a los nutrientes que tienen relación con etapas de floración, llenado y formación de fruto, como es el caso del fósforo, que estimula el desarrollo del sistema, el desarrollo floral, y también el potasio, que está asociado a etapas de llenado, de formación del fruto y de cuajado del mismo. En este proceso de producción o de esta etapa fenológica de producción del cultivo, también cabe resaltar que en los elementos secundarios hay varios que tienen funciones específicas durante estos procesos de floración
y de cuajado y polinización y además de formación de fruto. Por ende, la aplicación de nutrientes debe ser muy balanceada, acorde a los requerimientos del cultivo y manejando periodos de aplicación que pueden estar entre los 20 días hasta un mes entre una aplicación y la otra. Cabe resaltar que de acuerdo a la etapa del cultivo se establecen las dosis que se vayan a implementar del producto. Por ejemplo, en plantas que están durante los primeros 4 meses del cultivo, si se hacen aplicaciones de fertilizantes sólidos, se manejaría en promedio una dosis de 150 a 200 gramos de mezcla por planta. O si es aplicación en drench de fertilizantes hidrosolubles, se estaría manejando alrededor de 1 litro de mezcla por planta. Si hablamos plantas que están por encima de los 6 meses hasta los 9 meses, que ya es la etapa en la que la planta empieza a tener un crecimiento ya de desarrollo de ramas secundarias y terciarias, podemos estar manejando periodos de fertilización de más o menos cada mes, complementando los nutrientes esenciales para esa etapa y en unas cantidades aproximadas de unos 500 gramos de mezcla si es una mezcla sólida de fertilizante químico por planta, más o menos 500, en promedio 500 gramos de mezcla, o si es una aplicación de fertilizantes hidrosolubles, aplicando de 2 a 3 litros por planta en drench. En la etapa productiva, pues con el fin de optimizar los rendimientos de la planta, se recomienda que las dosis de fertilización tiendan a sean más altas, es decir, manejando un promedio por planta de 800 hasta 700 gramos. Sin embargo, estas dosis no son definidas para el cultivo porque van muy de la mano con el análisis del suelo. Tenemos que tener en cuenta es la disponibilidad de los nutrientes, los resultados del análisis de suelos y de acuerdo a ello también determinamos las proporciones que vayamos a aplicar por planta, la cantidad de producto que vayamos a aplicar por planta. Sin embargo, las frecuencias de fertilización sí las podemos manejar en periodos que oscilen más o menos entre los 20 a 30 días. En algunos casos, si las condiciones del suelo son óptimas y de nutrición y de desarrollo de la planta son óptimos, entonces manejamos periodos un poco más largos, hasta de 1 mes y medio entre un ciclo de fertilización y la otra. Otra estrategia que podemos implementar en la nutrición es incluso hacer alternancia entre una fertilización sólida y una fertilización líquida. De esta manera, la fertilización sólida, debido a las características de los fertilizantes, se asimila más lentamente por la planta debido a que la incorporación de los nutrientes es más lenta, mientras que una fertilización en drench o con fertilizantes hidrosolubles va a ser de asimilación más rápida debido a que los elementos, los nutrientes son más solubles en el agua, tienen mayor efectividad, van a ser tomados por la planta más rápidamente y asimismo pues la respuesta con respecto a la planta va a ser más rápida. De igual manera, el complemento con la aplicación de fertilizantes foliares se recomienda hacerse en los periodos que se requieran de acuerdo al desarrollo de la planta. En algunos casos se complementa la aplicación de algunos productos que tienen efecto desestresante, bioestimulante o también mejoran ciertos procesos de desarrollo de la planta. Cuando se presentan condiciones de estrés como fuertes lluvias o veranos muy prolongados o afectaciones también por problemas fitosanitarios de cierta manera que estresan la planta o la ejecución de podas masivas que también pueden estresar la planta, se recomienda complementar la aplicación de fertilizantes foliares que de cierta manera contrarrestan los niveles de estrés en la planta y disminuyen los riesgos de afectación. De esta manera la planta también va a mejorar sus procesos fisiológicos y se van a disminuir los niveles de estrés de la planta. Complementando aplicaciones que se pueden realizar en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de nutriente que se aplique, se pueden mezclar con las mismas aplicaciones fitosanitarias. Es importante tener en cuenta los niveles de pH que este tipo de productos contienen o presentan,
debido a que algunos pues presentan unos pHs muy altos y pueden inactivar las moléculas químicas. Entonces de acuerdo a esto, nutrientes como el calcio en algunos casos o el fósforo en ocasiones es recomendable que se apliquen solos y no en mezcla con fuentes de agroquímicos o insecticidas para evitar algún tipo de incompatibilidad y de inactividad del ingrediente activo. Sin embargo, las aplicaciones con fertilizantes foliares se pueden realizar en promedio de una hasta 2 aplicaciones mensuales durante todo el ciclo de desarrollo de la planta, y esto va a permitir que la planta tenga un óptimo desarrollo, que sus niveles de nutrición son mejores, que se contrarresten algunos problemas de deficiencias nutricionales, y además optimiza la absorción de nutrientes desde el suelo, mejorando pues asimismo el desarrollo de la planta. De esta manera damos por terminada la sesión número 7. Agradecemos la atención brindada.